Hola, muy buenas chicos, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Mirad, hoy vamos a hablar de sombras y volumetría en los personajes. Vamos a evitar que nuestros personajes queden totalmente planos como una pegatina y vamos a darles volumen, tridimensionalidad, ¿vale? Cuando lo hacemos en 2D tenemos que construir nosotros las sombras, tenemos que imaginarlas, aunque siempre es cierto que podemos trabajar en base a alguna referencia, que nos va a ser muy útil, ¿vale? Mirad, yo aquí tengo un personaje, aquí tengo la línea, tengo varias selecciones, esto quiere decir que por debajo de la línea, recordad, mirad, yo lo que tengo aquí es, por ejemplo, puedo control clic en la miniatura de la capa, puedo seleccionar un área concreta, en este caso lo que sería la piel, la armadura, el cuero y la calavera de, bueno, aquí otras piezas, ¿no?, del personaje. También puedo seleccionar todo, esta selección también es muy importante. Y a partir de esta selección me es mucho más sencillo trabajar. Por ejemplo, mirad, la línea lo que hace siempre es ocupar el espacio que luego, que luego pertenece a las sombras, ¿no? La línea de alguna manera define esas transiciones entre luces y sombras, las oquedades, ¿no? Pues por ejemplo aquí el hueco de la cuenca del ojo, las partes de... Todo lo que vamos a hacer es, para trabajar bien las sombras y dejar un estilo realista sin línea, voy a bajar mucho la opacidad de la línea. Mirad que casi no se ve, así es como me gusta a mí trabajar en realidad esta parte de la línea. Y vale, vamos a trabajar ahora, mirad, una capa por encima, o sea, por debajo de la línea, mejor dicho, que se va a llamar... Bueno, yo tengo una aquí que la voy a mostrar ahora más adelantada, pero bueno, esta sería, pues, voy a ponerle S de sombra también, y voy a trabajar aquí las sombras. Truquitos que nos sirven para trabajar las sombras del personaje. Primero, como mirar, tengo un tono gris base, aunque hay algunas variaciones respecto a diferentes partes del personaje, ¿no? Aquí tengo un gris un poquito más claro, aquí tengo un gris un poquito más oscuro, ¿vale? Fijaros, voy a empezar dándole un tono, voy a coger un tono más oscuro, por ejemplo hasta aquí, pero sin pasarme de este punto, ¿vale? Nunca debemos llegar a los negros ni tampoco a los blancos. En todo caso podemos hacer al final un trabajo de highlights o destacar aquellas partes que nos interesan de los personajes, ¿vale? Pero mirad, me voy a quedar con este tono de aquí y con un pincel que voy a utilizar, que va a ser el pincel aquí dentro de los básicos pinceles generales de Photoshop. Voy a coger el circular difuso, ¿vale? O el soft round, que sería en inglés. Selecciono este con control de presión de opacidad activo y control de tamaño también por presión activo, ¿vale? Fijaros que yo puedo, ¿vale?, pues modificar el tamaño de pincel desde más grande a más pequeño. Entonces os interesa empezar con pincel grande, ¿vale?, que pueda pintar bastante, y también con opacidad baja. Mirad cómo bajo del 100 al 20. ¿Cómo lo he hecho? Con las teclas numéricas del teclado, ¿vale? Desde ahí podemos también controlar la opacidad. Importantísimo, bases de las sombras que todo el mundo tiene que aplicar, ¿vale? De hecho voy a hacer otra línea por encima para explicar un poquito esto. Esto ya no me hace falta. Vale, fijaros. Primero necesitamos una luz principal, que yo recomiendo que siempre la coloquemos un poquito por delante del personaje, un poquito por arriba y a uno de los lados, ¿vale? Que no sea totalmente cenital. Voy a hacer, por ejemplo, una luz que venga desde aquí, ¿vale? Y bueno, esa luz tiene que participar y afectar de alguna manera un poco a todo el personaje, ¿vale? Vamos viendo que afecta a toda esta zona, un poco la cara, ¿vale? Y en el punto contrario a la luz, donde aquí, por ejemplo, ya no llegaría tanto la luz, no va a ser obviamente amarilla, simplemente lo estoy marcando, nos dará sombras en las zonas contrarias, ¿vale? Yo voy a empezar trabajando las sombras. A nivel de porcentual, digamos, las sombras generalmente tienen un porcentaje mayor en el total del personaje, digamos algo parecido a esto, ¿no? Pues siempre la gente tiende a hacer demasiadas pocas sombras, quizá en su personaje. Voy a eliminar esta capa, y aquí en la capa S que habíamos dicho voy a empezar a trabajar, ¿vale? De nuevo, pincel, opacidad baja, selección de todo, control clic y empezamos. Fijaros, aquí pues por ejemplo la luz no llegaría, ¿vale? Generaríamos una sombra. Aquí en la parte del brazo pues tampoco llegaría la luz, entonces generaré también una sombra. Mirad que no acabo de definir, sino que es poco a poco ir haciendo una aproximación, ¿vale? Pero tener clara la sombra general. Por ejemplo, de la posición en la que yo he colocado la luz, toda esta zona de la hoja del hacha estaría en sombra, ¿vale? Aquí no le daría la luz y toda esta zona estaría en sombra, ¿vale? Toda esta zona de aquí me refiero. Sí que podría ser que le diera un poquito la luz aquí en esta otra zona, ¿vale? Yo pues como tengo la goma de borrar también, ahora sí, configurada con el mismo pincel, ¿vale? Y también jugando un poquito con la opacidad, puedo borrarle también toda esta zona de aquí. ¿Vale? Mirad, esto pues por ejemplo, esta pieza de aquí proyectaría una sombra arrojada sobre esta zona de aquí. Esta parte de aquí, esto es el palo del hacha, pues también estaría un poco así en sombra. Esta zona también estaría un poco en sombra.
Y aquí también voy a darle un poquito de sombra en el brazo, ¿vale? Sombra que viene de la parte contraria. Si veis que eso, lo que os comentaba, si os vais pasando, por ejemplo, no quiero que esta zona de la armadura esté, pues ya voy un poco trabajando. Lo de momento es una sombra como muy tenue, en esa opacidad baja, pues por ejemplo la parte esta de la cara también quedaría en sombra, ¿vale? Pues iríamos trabajando un poco las sombras, algunas oquedades, la parte de la boca, ya voy marcando que va a quedar bastante en sombra, la parte del puño. Vale, la parte del puño por aquí, un poco la zona también de la barriga del personaje, algo más de sombras. Un poco la idea, ¿vale? ¿Qué es lo que haría yo después? Iría poco a poco, ¿vale? Cuando ya tengo las sombras generales que se pueden trabajar un poquito más, aumentando un poquito la opacidad, ¿vale? Con lo cual, sin tener que subir todavía, mirad que aún nos queda margen a través de opacidad para llegar a este tono que habíamos definido como tono de sombra por el momento, ¿vale? Entonces, simplemente vamos a aumentar un poquito la opacidad. He pulsado 4 para obtener ese 40 y ahora pues simplemente vamos trabajando esos tonos más oscuros, ¿no? Que pertenecen pues a zonas del personaje. ¿Vale? Iríamos como trabajando cada vez un poquito más. Aquí en la cara podríamos hacer algo similar, ¿no? Pues poco a poco nos vamos acercando y esas zonas de la luz de la línea, fijaros por ejemplo aquí la sombra que proyectaría la nariz, ¿vale? Vamos trabajando poco a poco. De hecho la línea lo que deberíamos hacer es poco a poco ir prescindiendo más de ella, porque lo que vamos a conseguir, ¿vale? Es bajando la opacidad de la línea, nos vamos a obligar a trabajar de modo correcto las sombras. Muchas veces lo que veo yo a la gente es que, bueno, ya tengo las sombras, fíjate, ya están, ¿vale? Porque sigue dependiendo de la línea. En el momento que bajemos al máximo la línea, la única solución que tendremos es trabajar detalladamente las sombras para volver a conseguir ese efecto, ¿no? Pues vamos a ver un poquito aquí lo que se puede conseguir también, ¿vale? Sería un poco la idea. No quiero tampoco que me veáis aquí solamente dibujar, vamos a ver un paso posterior para que entendamos un poco la idea. Aquí estaría un poquito más definido, aún se puede definir obviamente bastante más, ¿vale? Este está un poquito más avanzado simplemente que el anterior. Podríamos darle, fijaros como ya tiene algunas sombras arrojadas aquí, ¿vale? También ambient occlusion o oquedades que se están quedando en el personaje, etcétera, ¿vale? Esta sería la focal light, la luz principal del personaje y es la primera que tenemos que trabajar. Voy a enseñaros ahora un personaje que está mucho más avanzado para que veáis un poco la idea. Este estaría prácticamente acabado en escala de grises, ¿vale? De hecho, si estáis empezando con el tema este y queréis trabajar, escala de grises es una técnica que se utiliza en concept art desde hace muchísimo tiempo y que muchas empresas trabajan con esta técnica. Hacen el trabajo totalmente en escala de grises como si fuera una imagen en blanco y negro y luego aplican el color utilizando modos de fusión por encima y otras técnicas de renderizado luego por encima, ¿vale? Incluso texturizado, etcétera. Entonces, bueno, pues así tenemos una imagen, una idea global de todas las luces, sombras de nuestro personaje. Aquí, obviamente, podéis ver que ya he incorporado, ¿vale? No solo sombras, sino también luces, ¿vale? Las luces por encima, valiéndome un poquito de las selecciones en una capa distinta, ¿vale? Para que veáis un poco la idea. Como lo tengo todo marcado, luego es relativamente fácil, fijaros, ¿vale? Fijaros, este era el trabajo de sombras previo y luego el trabajo de luces, ¿vale? Para que entendamos un poco la idea de cómo se ha ido haciendo. Si os fijáis, aquí sé que he metido algunos brillos más altos, pero mirad que tampoco llego hasta el blanco, ¿vale? Queda mucho margen en el que yo puedo trabajar. Del mismo modo, las sombras más oscuras, ¿vale? Están de momento por aquí y aún me queda bastante margen, ¿vale? Fijaros que nunca llegamos ni a blanco ni a negro, ¿vale? Sería un poco la idea. Estas son las sombras generales, fijaros esa idea de que son todas... Yo veo muchas veces el fallo de que la gente cambia la posición de las luces. Aquí os fijáis, la focal light ilumina al personaje principalmente de izquierda a derecha, de arriba a abajo, y eso se mantiene en todo el personaje, incluso aquí en la parte de la cola, que quedaría un poco como más confusa, ¿no? ¿Vale? Pues se mantiene esa estructura. Eso es importante, ¿vale? Que las sombras sean homogéneas, que sean lógicas, que apliquemos las formas siguiendo las leyes físicas, ¿vale? Es muy importante. Y bueno, pues esto sería un poco, aquí tendríamos la focal light, tendríamos una secondary light por aquí, pero muy tenue, ¿no? Que nos da un poquito de luz, fijaros así, que nos da un poquito de luz. Y luego veréis que mucha gente trabaja con esta luz de aquí, ¿vale? Esta es una luz de atrás, que se llama la Rim Light, que es muy interesante y que lo que consigue es despegar los personajes del fondo, ¿vale? Fijaros que yo la acabo de activar, pero básicamente la puedo pintar a partir de la selección del personaje. Yo cojo todo el personaje que tengo aquí, ¿vale? Y utilizando ahora sí un color bastante claro, ¿vale? Pegadito aquí al margen, ¿vale? Puedo pintar con una opacidad más alta esa Rim Light, ¿vale? Mirad un poco por aquí la idea. ¿Vale? Fijaros un poco la idea, o sea, esa Rim Light. Si el fondo es más oscuro, entonces esa Rim Light tiene más presencia todavía en el personaje, ¿vale? Fijaros un poco la idea.
¿vale? Vamos a ver. Voy a quitarla, voy a activar esta que está más acabada. Y esto sería un poco todo, ¿vale? Voy a enseñaros también para que veáis un poco luego el personaje con el color aplicado, con los modos de fusión, etcétera, ¿vale? Un poco la idea de cómo queda. Y nada, os invito a que trabajéis las sombras, que apliquéis siempre, basaros en las leyes físicas. Si tenéis dudas de cómo iluminar, podéis ver tutoriales o, bueno, en YouTube, o podéis comprar libros que hablen de fotografía de estudio, fotografía interior, porque ahí están los mejores iluminadores, ¿vale? También en el cine, estaréis cansados de ver escenas, de cómo la iluminación tiene un valor narrativo, depende de dónde coloquemos la luz, el punto focal, etcétera, ¿vale? Un saludo, chicos, espero que os haya gustado este vídeo, suscribiros al canal y ya sabéis, no paréis de dibujar. ¡Hasta luego!